Los cuatro ángeles en el río Éufrates hablan de un evento importante en la Biblia, en el libro del Apocalipsis. Este es un mensaje especial que se encuentra en Apocalipsis 9, 14, 15. Este mensaje nos informa sobre cuatro ángeles malvados que están atados en el río Éufrates. Estos ángeles son liberados para llevar a cabo una tarea importante para Dios: traer juicio al mundo. Este evento ocurre durante la tribulación, un periodo futuro de 7 años, en el cual Dios finalizará su juicio sobre el mundo incrédulo. A lo largo de la palabra de Dios, la tribulación se asocia con el día del Señor, el cual se refiere al periodo en el que Dios interviene directamente en la historia para cumplir su plan. Ese día será un día de ira, agonía, angustia, problemas, devastación, oscuridad, tristeza, trompeta y grito de guerra. Una variedad de juicios divinos, agitación en la esfera celestial, calamidades naturales y plagas horribles caracterizarán el periodo de la tribulación. El evento tiene lugar a orillas del río Éufrates, importante referencia bíblica que simboliza el inicio de la civilización humana y es visto como un símbolo de vida y límites. Cuando se menciona el Éufrates en el libro del Apocalipsis, adquiere un nuevo significado, convirtiéndose en un símbolo clave de los acontecimientos futuros predichos por la Biblia. Esta narración es parte de una serie de visiones de Juan, el autor del Apocalipsis, que describen los acontecimientos que preceden al fin del mundo y al juicio final. La visión comienza con el sonido de la sexta trompeta, lo que indica que se desarrollarán acontecimientos importantes. En Apocalipsis 9:13 está escrito: el sexto ángel tocó su trompeta, y oí una voz que venía de los 4 ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Considerando las palabras de Apocalipsis 9:14-15, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, y día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Esta parte de la Biblia es fascinante y un poco aterradora. Retrata un momento en el que Dios interviene, y el mundo normal, tal como lo conocemos, se encuentra con el mundo espiritual de una manera impactante, lo que resulta en graves consecuencias para todas las personas. Esta profecía sirve como recordatorio para reflexionar profundamente y aumentar nuestra conciencia del juicio de Dios, la redención y su dominio sobre todo lo que sucede en la historia. La historia de los 4 ángeles, atados pero liberados, marca un cambio importante en la narrativa del fin del mundo, revelando la justicia de Dios. Al explorar este tema, se nos anima a reflexionar profundamente sobre las predicciones del Apocalipsis, el juicio de Dios y la comprensión de la historia y el destino humanos. Es como embarcarnos en un viaje a una de las partes más intrigantes e interesantes de la Biblia, animándonos a explorar nuestras creencias, miedos y esperanzas sobre el futuro. El propósito de liberar a estos ángeles es causar una gran destrucción, permitiéndoles matar a 1/3 de la humanidad. La pregunta que surge es: ¿por qué Dios permitiría la muerte de 1/3 de la humanidad? No existe una relación necesaria entre estos 4 ángeles y los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 7:1. Puede que sean iguales, pero también es posible que no lo sean. Quienes sean, están preparados para la hora, el día, el mes y el año en que se pronuncie este juicio. Esto supone que son ángeles malvados. Si bien puede que este no sea el caso, es probable que sean ángeles malignos. Después de todo, son instrumentos de un propósito divino. Las langostas demoníacas detalladas anteriormente en Apocalipsis solo eran capaces de causar estragos en los seres humanos. Sin embargo, estos 4 ángeles tienen el poder de llevar a cabo una masacre a una escala sin precedentes. Se despiertan solo cuando Dios considera que es el momento apropiado, y su área de actividad se limita a una porción específica de la humanidad.
realizan la voluntad de Dios en el momento señalado. El río Éufrates era un accidente geográfico destacado en la antigua Babilonia. Sirvió como frontera del antiguo Imperio Romano. Además, el Éufrates está vinculado al primer pecado en Génesis 2, 10, 14, el primer asesinato en Génesis 4, 16, la primera rebelión organizada contra Dios en Génesis 11, 1, 9 y la primera confederación de guerra, Génesis 14, 1, más allá de la primera tiranía. Estos acontecimientos están registrados en el libro del Génesis. La descripción del ejército liderado por estos ángeles se puede encontrar en Apocalipsis 9, 16, 19. El número de las tropas de caballería era 2 veces 10,000 veces 10,000, 200 millones. Escuché su número, y entonces vi los caballos y sus jinetes en mi visión. Los jinetes tenían corazas de color fuego y jacinto, azul zafiro y azufre amarillo. Y las cabezas de los caballos parecían cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre, que es azufre que quema. Una tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y por el azufre que salía de la boca de los caballos. El poder de los caballos para hacer daño está en su boca y en su cola, porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas hacen daño. Leemos que el número del ejército de los caballeros era de 200 millones. Este número es figurativo o literal. Es posible que el número no deba tomarse literalmente, sino que simplemente sugiera un ejército imposible de contar y más grande que cualquier cosa que la humanidad haya visto jamás. Estos caballeros son descritos en términos grotescos y extraños. Esto crea una imagen extremadamente poderosa de terror, destrucción y la connotación de demonios. Leemos sobre el ejército de caballeros. ¿Habla esto de un ejército normal o sobrenatural? ¿Es una legión de soldados humanos o un ejército de hordas demoníacas? Si lo que se describe es un ejército natural de hombres, entonces la extraña descripción podría referirse a la guerra mecanizada moderna. Es posible que John simplemente use las palabras a su disposición para retratar maquinaria moderna, lo que hace que la historia sea extraña y aterradora. Quizás la interpretación más segura sea ver esto como un ejército literal de 200 millones, pero un ejército demoníaco que invade la tierra. Esto desarrolla aún más el concepto del ejército demoníaco, que se asemeja a las langostas, presentado anteriormente en la Revelación. En cuanto al resto de la humanidad que no fue muerta por estas plagas, ni siquiera se arrepintió de las obras de sus manos, para dejar de adorar demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que ni siquiera pueden ver ni oír ni caminar, y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, drogas, embriagueces, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos, leemos. Pero el resto de la humanidad que no fue asesinada por estas plagas no se arrepintió. A pesar de la evidencia de señales y milagros impresionantes, la mayoría de la humanidad no ha mostrado ningún signo de remordimiento. En cambio, el hombre persistió en adorar a sus ídolos de manera más o menos rutinaria. No dejaron de adorar a los demonios, ya fueran conscientes o inconscientes. Es sorprendente ver con qué rapidez las cosas pueden volver a lo que se considera normal después de un desastre como un terremoto. Tendemos a olvidar las lecciones de Dios, especialmente aquellas que se nos presentan en forma de juicio. Leemos: no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esta lista de pecados es una poderosa acusación de la época en la que vivimos. La inmoralidad sexual y el robo son ciertamente algunas de las características definitorias de nuestra civilización contemporánea. La conexión con los demonios proviene de la interpretación de que estos ángeles podrían ser ángeles caídos o seres demoníacos, debido a su misión destructiva.
Los demonios se muestran como espíritus malignos y generalmente se asocian con la adoración de dioses e ídolos falsos. En el Nuevo Testamento está claro que los demonios conocen a Jesús y le temen. En la Biblia se los describe como espíritus malignos y rebeldes contra Dios y los hombres. Su papel es parte de los eventos y profecías del fin del mundo descritos en el libro del Apocalipsis. Los 4 ángeles en el río Éufrates son parte de una profecía apocalíptica del Apocalipsis, y su conexión con los demonios es más interpretativa que explícita. La descripción de ellos como seres espirituales maliciosos es constante en toda la narrativa bíblica. Los 4 ángeles en el río Éufrates, descritos en el extracto, pueden verse como una representación del juicio de Dios. En la Biblia, los juicios de Dios a menudo se presentan como un medio para provocar el arrepentimiento y demostrar su poder y justicia. Por ejemplo, Apocalipsis 9, 20, 21 menciona que el resto del pueblo no se arrepintió de sus pecados a pesar de las plagas. Esto sugiere que el juicio sirve como un llamado al arrepentimiento. Esta parte del Apocalipsis es una representación de las consecuencias de alejarse de Dios y la importancia del arrepentimiento, ilustrando la gravedad del pecado y la necesidad de que la humanidad busque la reconciliación con Dios. La conexión con otras profecías y temas bíblicos es evidente, especialmente en el libro de Daniel, que presenta representaciones y temas similares de las batallas de los últimos tiempos y el juicio divino. Las profecías de Daniel a menudo involucran bestias y símbolos que representan varios imperios y su eventual caída. El tema del juicio es constante en toda la Biblia y la liberación de los ángeles en el Éufrates puede verse como parte de la narrativa más amplia del juicio final de Dios sobre el mundo. El tema de que Dios use demonios es fascinante y aborda la omnipotencia de Dios sobre todo, incluidos los demonios. Se trata del hecho de que Dios es todopoderoso y que el mal existe en el mundo. La Biblia enseña que Dios creó todo y nada existe fuera de su control o autoridad. Colosenses 1, 16, 17. Esto implica que incluso las entidades demoníacas están bajo el control soberano de Dios. En el libro de Job 1, 6, 12, Satanás aparece ante Dios, y Dios permite que Satanás pruebe a Job, aunque existen límites definidos. Esto indica que incluso cuando las fuerzas demoníacas actúan, lo hacen bajo la máxima autoridad y permiso de Dios. El rey Saúl, en el libro de Samuel, es atormentado por un espíritu maligno enviado por Dios después de desobedecer a Dios, lo que demuestra que Dios puede permitir la influencia demoníaca como forma de juicio. En el Nuevo Testamento, Jesús encuentra y expulsa demonios, demostrando su poder sobre ellos y mostrando que Dios puede usar la actividad demoníaca para realzar su poder y autoridad. La Biblia establece límites claros a la influencia de los demonios y aconseja a los creyentes que se sometan a Dios y resistan al diablo. Santiago 4:7. Esto implica que aunque las fuerzas demoníacas puedan influir, los creyentes tienen el poder, a través de Dios, de resistirlas. La Biblia reconoce la existencia e influencia de entidades demoníacas, enfatizando que operan bajo el gobierno de Dios y están sujetas a su autoridad. Se aconseja a los creyentes que confíen en el poder de Dios y en los recursos espirituales que Él proporciona para resistir y vencer las influencias demoníacas. En cuanto a por qué Dios permite que exista el mal, incluidas las fuerzas demoníacas, la Biblia sugiere que Dios permite que cumpla un propósito mayor. En el libro de Job, por ejemplo, Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, lo que conduce a una comprensión y una fe más profundas en Job. Esto puede interpretarse como que Dios utiliza el mal o el sufrimiento para un bien mayor, aunque no necesariamente respalda o crea el mal en sí mismo. Es un tema complejo que a menudo conduce a discusiones sobre el libre albedrío y la naturaleza de la soberanía de Dios. Reconciliar la existencia del mal y el sufrimiento con la naturaleza amorosa y justa de Dios a menudo se llama el problema del mal en la Biblia. La Biblia aborda esto de varias maneras. Por ejemplo,
Romanos 8:28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto sugiere que Dios puede sacar el bien del mal o del sufrimiento. Además, el concepto de libre albedrío, como se ve en el Génesis en la historia de Adán y Eva, implica que el mal y el sufrimiento a menudo son el resultado de elecciones humanas y no de actos directos de Dios. La coexistencia de un Dios amoroso y justo con el mal y el sufrimiento es uno de los temas más debatidos. La historia de los 4 ángeles en el río Éufrates es una parte muy importante de la visión del futuro de Juan. Estos ángeles fueron elegidos especialmente y estuvieron listos en un momento específico para realizar una gran tarea. Esta parte de la historia es bastante intensa y nos hace sentir un poco incómodos. Realmente muestra cuán fuertes y severas pueden ser las decisiones de Dios. Los puntos clave a considerar en esta narrativa incluyen el significado simbólico del río Éufrates, tradicionalmente visto como una frontera entre naciones y a menudo asociado con conflictos y guerras. La liberación de los ángeles marca un periodo de grandes cambios y caos, un tema común en el libro del Apocalipsis. Al reflexionar sobre este pasaje, nos enfrentamos al misterio y la profundidad del plan de Dios, tal como se revela en las Escrituras. La visión de los 4 ángeles sirve como recordatorio de la omnipotencia y soberanía de Dios, quien tiene el control incluso de las fuerzas más poderosas del universo. Esta narrativa nos anima a reflexionar sobre los temas más amplios del juicio divino, la redención y el triunfo final del bien sobre el mal. Es un llamado a la reflexión personal sobre nuestra propia vida y nuestro lugar en el plan de Dios. Como dice Apocalipsis 13:9, si alguno tiene oídos, oiga. Esta es una invitación a escuchar, comprender y responder a las profundas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. En general, los 4 ángeles sobre el río Éufrates no son solo una historia del pasado, sino un mensaje vivo, relevante para el presente. Esto nos invita a seguir aprendiendo y estudiando la Biblia detenidamente para comprenderla mejor. Al hacerlo, podemos aprender más sobre las enseñanzas de Dios y encontrar ayuda en nuestra vida diaria. Estemos ansiosos y abiertos a aprender más y fortalecer nuestra fe. Déjanos rezar. Padre Celestial, a medida que aprendemos acerca de los 4 ángeles en el río Éufrates, venimos a ti con corazones abiertos y espíritus dispuestos. Estos ángeles, estacionados en un gran río de civilización, nos recuerdan tu poder y presencia en medio de nuestros viajes, en las encrucijadas de nuestras decisiones y en el fluir de nuestros días. Señor, guíanos mientras vamos por la vida con sus altibajos y las diferentes oportunidades que se nos presentan. Ayúdanos a entender lo que quieres que hagamos y danos el valor para hacerlo, incluso cuando sea nuevo o desconocido. Bendícenos con la fuerza para enfrentar los desafíos y tribulaciones que encontremos. Así como esos 4 ángeles se mantuvieron firmes con el gran río, ayúdanos a ser firmes en nuestra fe e inquebrantables en nuestro compromiso con tu camino. Concédenos la paz, oh Señor, en la certeza de que estás con nosotros, guiándonos en cada recoveco. Que seamos inspirados por la visión de los ángeles, quienes sirven como recordatorios de tu presencia eterna y la profundidad infinita de tu amor por nosotros. En tu santo nombre oramos.